Hola, soy Elena Vecino, catedrática de Biología Celular e Histología en la Universidad del País Vasco y miembro de la SENC. Dirijo un grupo de investigación desde el año 95, integrado por oftalmólogos, biólogos, bioquímicos. El grupo está constituido por 10 doctores y un número variable de doctorandos. En estos momentos hay 9 tesis doctorales en marcha. Dentro del grupo de investigación, los miembros están distribuidos por distintos hospitales, tanto personas que se han formado con nosotros pero ahora llevan su línea de investigación en el Hospital de Cruces, en Vizcaya, en el Hospital Donosti, en San Sebastián, y en el Hospital Txagorritxu, en Álava. Pero el centro de operaciones de investigación está aquí en la Facultad de Medicina de la UPV. Ahora os voy a enseñar a los miembros del equipo que os va a explicar las líneas de investigación que estamos desarrollando. Vamos. El Centro de Operaciones de Investigación, como digo, está en la Facultad de Medicina y trabajamos en 3 líneas de investigación fundamentales. La línea de superficie ocular. Entre la superficie ocular, uno de los aspectos que estamos intentando es detectar biomarcadores en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, además de otros aspectos que ya les contará Arantxa Acera. La línea de glaucoma, donde hemos desarrollado un modelo de glaucoma, pero también tenemos un aspecto clínico del glaucoma relacionado con el canal de Schlemm y la malla trabecular y con la neuroprotección de las células ganglionares de la retina. Además, estamos colaborando con distintos grupos de investigación en España y en el extranjero, en el Hospital de Burdeos con el doctor Marsicano, en la Universidad de Cambridge con el doctor James Fawcett, en Múnich con la doctora Steffi Haug y en Nueva York con el doctor Sharma. El grupo también colabora con empresas de base biotecnológica como Tecnalia o Silentis. Precisamente uno de los proyectos de investigación con Silentis ha llegado a ensayo clínico y el objetivo fundamental del grupo es una relación entre la investigación básica y clínica para intentar resolver problemas visuales. Soy Noelia Ruzafa, investigadora postdoctoral del grupo y miembro de la SENC. Nuestro grupo tiene especial interés en el estudio del glaucoma, una enfermedad neurodegenerativa que es de las principales causas de ceguera en el mundo. Somos pioneros en el desarrollo de modelos in vivo de esta enfermedad. En ellos podemos estudiar la respuesta de diferentes tipos celulares a este daño y también podemos estudiar el desarrollo de nuevas terapias. Soy Sandra Pereiro, investigadora postdoctoral del grupo y miembro de la SENC. Una de las principales líneas de investigación es el estudio de la interacción glía-neurona. Para ello hemos desarrollado cultivos celulares de estas células, enfocándonos en el estudio de la neuroprotección de las células de Miller, la principal célula de la glía de la retina. Soy Laura Prieto, estudiante predoctoral del grupo GOBE. La experiencia del grupo en cultivos de células de Miller y células ganglionares de la retina nos ha permitido desarrollar modelos y biomateriales para el estudio de propiedades biomecánicas en el comportamiento celular y así simular situaciones patológicas. Soy Arantxa Acera, doctora en Biología, investigadora Ikerbasque y responsable de la línea de investigación de superficie ocular dentro del grupo GOBE. Dentro de la línea de superficie ocular tenemos 2 áreas claramente diferenciadas. Una de ellas basadas en la identificación de biomarcadores en muestras de lágrima o bien de epitelio corneal y conjuntival tomadas por muestras no invasivas como pueden ser la citología de impresión, y las técnicas que utilizamos son técnicas muy punteras como puede ser proteómica o lipidómica. Otro área de investigación dentro de la línea de superficie ocular es la síntesis de biomateriales
son biodegradables y sobre todo se utilizan para la regeneración de tejidos. Estos biomateriales es para la liberación de fármacos de una forma controlada y sostenida. Hola, soy Javier Zabalza, graduado en Medicina y Cirugía y residente de Oftalmología y miembro del Grupo GOBE, y estoy realizando mi tesis doctoral caracterizando membranas hiperretinianas mediante proteómica, lipidómica y microscopía electrónica.